Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Está con nosotros Fernando Mosquera Cortés. Él es economista, tiene un doctorado en Banca y Finanzas, veedor ciudadano en Seguridad Social, expresidente de la Comisión de Inversiones del IES. Fernando nos explicará cómo es que desde el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, se perdieron alrededor de 800 millones de dólares en inversiones. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar en el testimonial. Adelante. Gracias, señor periodista Sánchez, un gusto de estar nuevamente en su difundido programa, así que estoy a la orden y podríamos decir que no está perdido, pienso yo, ese capital en forma total, pero le robaron los huevos al águila. Sí, así podríamos resumirlo. Inversiones hechas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL entre el 2014 y el 2017. Se habría identificado un perjuicio, estafa, desaparición de alrededor, en principio, de 532 millones a los fondos del ISPOL, en dos operaciones en las que se usaron bonos del Estado. ¿Cuánto mismo fue lo que cayó en ese saco roto y de qué manera desapareció? Fernando. Todo está en investigación. De acuerdo a la información que ha dado la señora ministra del Interior, hay una operación SWAP para las personas que conocen esto, pidiendo disculpas, y para los que no conocen, hacer una pequeña explicación. Por favor. Una operación SWAP es una entrega a un inversionista con la garantía de documentos bursátiles. En este caso fueron bonos del Estado que servían como garantía para una inversión. Esto tiene pacto de recompra y por eso se llama operación swap. Se supone que esos documentos estaban guardados, estaban custodiados en el depósito centralizado privado de valores que se llama DCVALE, cuya matriz está en Guayaquil y su sucursal mayor aquí en Quito. Pero siendo el ISPOL una institución de interés público, debieron haber guardado esos documentos en el depósito centralizado para entidades del sector público que funciona en las bóvedas del Banco Central del Ecuador. Primera cuestión. Y en segundo lugar, esa operación, de lo que se puede encontrar información en la prensa nada más, tenía un respaldo del 100% para esa inversión. Okay. Pero en el mercado de valores, los papeles soberanos del Ecuador tenían un valor comercial, un valor de mercado de alrededor del 50%. Entonces ya era un riesgo enorme tener descubierto el otro 50%. Esta operación swap es de un poco más de 205 millones de dólares. Es decir, que 105 millones de dólares podrían estar al descubierto. Como el señor director del ISPOL es un policía en retiro con mucha acuciosidad, comenzó a sospechar el momento que ya él se negó a que le paguen los rendimientos con más papeles. Ahí quiero hacer una pausa, Fernando, para preguntarle lo que señala precisamente la señora ministra de Gobierno. No vamos a permitir que desaparezcan esos recursos. Vamos a identificar a los responsables de que esos dineros se hayan puesto en riesgo, a pesar de la gravedad de lo que hablamos, la jubilación de los policías y todas las prestaciones están garantizadas. Hay una ley que obliga al Estado a garantizar todo lo que se adeude. La pregunta es, Fernando, o sea, la ministra no sabía nada en su momento, el comandante general de la policía nada, el director del hospital, del ISPOL, perdón, nada, solamente sabía Jorge Cherres Miño, el denominado mago, como hoy lo motean los medios de comunicación empresariales del país. Mire, hay algunas cosas en su gentil pregunta. Primeramente, si hay esa garantía en el artículo 69 de la ley del ISPOL, que modificó la ley Patiño, que les quitó el 60% de la contribución del Estado y bajó la contribución de los policías y militares para su jubilación especial, porque ellos se jubilan mucho más jóvenes por su profesión. Correcto. Entonces, eso, si bien suena muy bien políticamente,
pero en definitiva estas pérdidas las pagamos todos, porque el Estado que está respaldando ese dinero somos todos los ecuatorianos y tenemos luego que restituir con mayores impuestos, con mayor costo de los combustibles o lo que fuera. Es decir, no es conveniente esa garantía que incluyeron y que va todo al presupuesto del Estado. No es posible que todos los ecuatorianos paguemos lo que se pierde. Pero estas responsabilidades, como explicaba la señora ministra, tiene 3 niveles. El primer nivel son los propios funcionarios del ISPOL, el director financiero, el director de riesgos y el director jurídico, y el comité de inversiones que aprobó estas inversiones. Ese es el primer nivel de responsabilidad. Correcto. Creo que muchos de ellos han sido cesados y también están soportando el proceso de investigación. Fernando, ahí podremos puntualizar qué responsabilidad tenía ese primer nivel. Ese primer nivel es el que tomó la decisión, pero no había un protocolo que tiene que seguirse para el tema de las inversiones. Ese primer nivel debía seguir el protocolo de la regulación de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para entidades de la Seguridad Social, que dice lo siguiente: se deben considerar 5 informes. Primeramente, el informe financiero de que hay los recursos para hacer inversión. 2, el informe de inversiones, en donde al comité de inversiones le ponen un menú para que seleccione la más adecuada para los intereses institucionales. En tercer lugar, tenía que haber un informe jurídico para ver que las empresas que iban a recibir, donde se iba la inversión, estaban registradas, estaban pagando impuestos, estaban constituidas en el país, etcétera. El cuarto es el más importante, el informe de riesgos, en donde se hace un estudio técnico con el propósito de medir el riesgo de contraparte, que es igual que el riesgo de crédito cuando una institución invierte. Y el quinto informe es considerar el informe de la calificadora de riesgos. Entonces, para eso me parece, valga la redundancia, que no o se modificó el reglamento de inversiones y prácticamente decidían pocas personas el tema, poniendo en alto riesgo las inversiones de esta institución de la Seguridad Social Policial. Fernando, ¿qué papel jugó el director de riesgos del ISPOL? Un señor John Luzuriaga Guinaga, que se lo menciona precisamente por estos días. Él era el encargado de elaborar el informe para que sea considerado por el Comité de Administración Integral de Riesgos, que según la normativa de la Superintendencia de Bancos, en la que están las entidades de seguridad social, debió medir el grado de contraparte, el riesgo de contraparte, es decir, en la posibilidad de default de las inversiones que tenía que hacer. Y ese informe que tenía que ser aprobado por el Comité de Administración de Riesgos, luego es conocido por la Comisión de Inversiones, conjuntamente con esos 4 adicionales informes para que tome la decisión de inversión. Y para eso, y parece que no constaba este procedimiento, este protocolo, que es normal en las entidades de seguridad social, que es ley de la República, que es regulación de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, y por lo tanto pocas personas asumían esos riesgos, posiblemente porque el nombre de la persona que ni siquiera paga impuestos acá y que no se conoce que está aquí, que salió del país en el mes de marzo, ni siquiera pagaba impuestos, ni siquiera tenía RUC. Entonces, eso tenía que ver el director jurídico para ver dónde iba el dinero de esta institución. Bueno, Fernando, ¿vieron todas esas irregularidades o errores? Se los ignoró. Hay que ser claros, evidentemente, ¿no le parece? Por eso son las responsabilidades, pero aquí viene un segundo nivel de responsabilidad, Por que favor. son los organismos de control. Es decir, ya se sabía lo que sucedió con Industrias ATU, que no pagó a los inversionistas, y ahí estaba involucrado también dinero de otras entidades de seguridad social nacional. Y eso tenía que ver la anterior administración de la Superintendencia de Compañías y Valores. Tenía que verificar la calificación de riesgo
de la calificadora de riesgo, tenía que verificar que esos documentos estén adecuadamente guardados en el depósito centralizado de valores. Tenía que controlar a las compañías que estaban emitiendo ese papel comercial, esas facturas, esas obligaciones. No se diga en la operación de repos, de swap con bonos del Estado. Entonces falló totalmente esa administración del órgano de control. Entonces yo creo que este es un segundo nivel de responsabilidad y obviamente la anterior administración de la Superintendencia de Bancos, que tiene dos entidades para el control, la dirección de banca pública, en donde estaba el BIES, y también la Intendencia de Seguridad Social, donde estaba el ISPOL. Entonces, esa administración fue la que propició esta falta de control. Recuerde usted, señor periodista, que el funcionario público es responsable por lo que hace, pero también es responsable por lo que deja de hacer. Sí, señor. Entonces, si los órganos de control dejaron de hacer, son conjuntamente responsables por las pérdidas y los perjuicios que pudieran darse después de la investigación. Recuerde que en este momento todo está en investigación y son únicamente presunciones. Fernando, en ese segundo nivel, ¿las autoridades de control dieron la alerta con oportunidad o reaccionaron una vez que ya se ha consumado este presunto ilícito? Mire, según se conoce por medios de comunicación, estas inversiones datan a partir del 2015. Por lo tanto, hay que ver esas administraciones que pueden ser responsables por omisión de no haber controlado adecuadamente tanto a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros de ese tiempo. ¿A quién? A las bolsas de valores, a las casas de valores, a las calificadoras de riesgo, a la administradora de fondos de pensión y especialmente al depósito centralizado de valores. Y por el otro lado, la anterior administración de la Superintendencia de Bancos, cuando todavía estaba más bien dicho dentro de su ámbito el control de las entidades de seguridad social, donde está el ISPOL, el ISPA, el IES y el Fondo de Cesantía de la Policía y fondos complementarios. Entonces, habrá ahí también que determinar responsabilidades por omisión. Y hay un tercer nivel de responsabilidad, según el papel y las declaraciones de la señora ministra. Es aquellas personas del sector privado que tenían los contactos al interior del instituto y que en muchos de los casos podrían darse la particularidad de que consiguieron estos favores mediante algunas formas de que se muevan las cosas y que como no tenemos este rato la certeza, simplemente estamos hablando a suposición, pero hay que determinar qué pasó para que se hayan tomado estas decisiones altamente riesgosas. ¿De qué sectores privados habló usted? ¿Podría clarificar un poco? Las compañías que emitieron las facturas. Habían compañías que estaban intervenidas por la Superintendencia de Compañías y luego se autoriza al mismo tiempo la emisión de obligaciones, la autorización de papel comercial. El papel comercial, los pagarés empresariales y las facturas son al corto plazo, menos de un año, mientras que las obligaciones o las OCAs son renta fija también, pero son a largo plazo. ¿Qué papel jugó, Fernando, la Superintendencia de Bancos liderada en ese tiempo por Cristian Cruz? Bueno, habrá que ver quién nomás estuvo en esas administraciones, pero se supone que esa administración que usted acaba de manifestar fue la que puso el velo de sigilo bancario inadecuadamente enancándose en un artículo del Código Monetario y Financiero para que no se conozca la información de los balances actuariales del Seguro Social y de las otras entidades. Entonces, se supone que si es que eso se hizo, ¿qué sucedió con el tema de control? ¿Qué sucedió? Que prácticamente no existió control en entidades que eran de su ámbito de control. Las investigaciones determinarán estas culpabilidades por omisión. Y claro, ¿para qué el sigilo? ¿Con qué propósito? ¿Para tapar, ocultar, proteger? ¿Para qué?
Estamos viendo, usted ha tenido la bondad de entrevistarme varias veces sobre el tema de seguridad social, Sí, es verdad. para tapar toda la irresponsabilidad ocasionada por la eliminación del 40% para el pago de las pensiones jubilares, para tapar toda la deuda de salud al Fondo de Salud del Seguro Social, para tapar el impacto que tuvo el cambiar la resolución 501 del Consejo Directivo del IES, quitándole al Fondo de Pensiones y pasando al Fondo de Salud. Entonces, con eso no conocía la colectividad qué estaba pasando con sus aportes, con su ahorro obligatorio. Hay que considerar que el dinero de la seguridad social es dinero de los trabajadores, Sí, sí. no es dinero del Estado, no es dinero fiscal. Y si existe la disposición que el Estado pagará, el Estado somos todos los ecuatorianos y por lo tanto no es aceptable que se pase la deuda a los ecuatorianos de estas supuestas trafacías. Fernando, es importante puntualizar y qué mejor hacerlo con usted, con el amplio conocimiento que tiene en materia de inversiones en seguridad social. Está en riesgo con esta problemática que enfrenta el ISPOL, 800 millones de dólares que hay que identificarlos dónde mismo están en Panamá, en Ecuador, no sabemos. Pregunto a Fernando, ¿jubilación de los policías y prestaciones están garantizadas o están en riesgo? Están garantizadas por el gobierno, pero pasándole la factura a la sociedad ecuatoriana que por medio del Ministerio de Finanzas tendría que poner ese dinero. Por lo tanto, eso es una grave irresponsabilidad de que se pase la factura de estas trafacías a la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué tiene que asumir esa pérdida el Estado? Porque esas son las leyes que aprobó, recuerda que se llamó la Ley Patiño, que no fue más que nada un desquite del gobierno del anterior presidente hacia la oficialidad activa y pasiva mediante esta Ley Patiño, producto de que oficiales en servicio pasivo se levantaron del campo de Marte en el colegio militar cuando el presidente anterior iba a dar un discurso y por lo tanto se desquitó poniendo estas leyes que le quitaron muchos de los derechos que tenían policías y militares. Ahora, Entonces, Fernando, usted dice que estos 800 millones prácticamente los pierde y tendrá que asumirlos el Estado por esta legislación que existe. Pero paralelamente yo, no estoy diciendo eso, estimado Wilma. No precíselo estoy por favor. diciendo. Está en investigación Ya, y posiblemente, por ejemplo, en el caso de los bonos, podría estar en riesgo el 50%. ok. El tema son las facturas, el papel comercial, las obligaciones de las otras empresas del COR, Ecoagran, Solubles Agrícolas, etcétera, que debió controlar adecuadamente la administración anterior de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. De acuerdo. Pues usted dice, bueno, el 50% el Estado tendrá que asumirlo por la legislación vigente. Pero pregunto, Solo en esa operación, las otras pueden estar perdido todo. mire eso, o sea que la pérdida englobaría más o menos cuánto en el supuesto de que existiera, naturalmente, un proceso investigativo judicial que existe de por medio, Fernando. En investigación hay alrededor de más de 800 millones de dólares solo en el caso del ISPOL, Ok. ¿sí? Pero también hay inversiones por parte del BIES, hay inversiones también por parte de la Corporación Financiera Nacional, que son banca pública, y también hay inversiones incluso de instituciones privadas, como es el Fondo de Cesantía de los Profesores Nacional. El fondo de cesantía también ahí tiene unos cuantos millones de dólares en riesgo. Entonces, el perjuicio a las otras entidades unido al ISPOL podría ser mucho mayor. De los mismos actores que participaron, de los mismos actores privados que actuaron con el ISPOL. Claro, son oferta pública que se hace en Sí, la bolsa sí. de valores y que compran los inversionistas institucionales y también los inversionistas privados. Entre los inversionistas privados está el Fondo de Cesantía del Magisterio y entre los institucionales está el BIES, está la Corporación Financiera, está el propio ISPOL. Entonces, todo saldrá de las investigaciones que se hagan. Es decir, es una oportunidad para sanear todo el proceso de inversión de las instituciones que usted ha citado. Disculpe, es un golpe terrible al mercado de valores, Caramba. porque la gente va a comenzar a desconfiar en el mercado de valores, que ha sido un esfuerzo enorme
de más de 30 años para que tenga alguna participación el mercado de valores en economía. El mercado de valores ecuatoriano no supera el 3% de las total de transacciones financieras del sistema financiero nacional. El 97% son banco público, privado, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito. Ese es el 97%. Entonces, el mercado de valores, aparte que ha tenido últimamente temas muy delicados, como por ejemplo la escasísima participación de la seguridad social en hacer mercado de valores, porque sus inversiones se fueron a otros lados. Luego vino ya el problema crítico de la economía ecuatoriana y posteriormente los hechos de octubre que pararon prácticamente las operaciones y luego ya vino el nuevo año y la pandemia. Es terrible lo que le está sucediendo al mercado de valores, que puede tener una afectación terrible porque los inversionistas van a tratar de recuperar sus inversiones, por lo tanto los valores bajan de precio y es un descalabro para muchos inversionistas que tienen su dinero confiado en este segmento del sistema financiero ecuatoriano. Fernando, usted me corregirá, pero lo que usted está señalando es que todos estos procesos de inversión desde el sector público estatal podrían estar en riesgo y en problemas parecidos al ISPOL. No todo, no todo, pero sí va a haber mucha preocupación en que los inversionistas tomen la decisión de sustituir los créditos bancarios de cooperativa y mutualistas yéndose a emitir títulos en el mercado de valores. Los inversionistas van a estar muy preocupados porque van a encontrar que no hay el suficiente control a las casas de valores, a las bolsas de valores, al depósito centralizado de valores, a las administradoras de fondos, y eso es terrible porque hay instituciones muy serias, administradas por personas muy competentes, pero aquí pueden pagar justos por pecadores. Parecería ser muy sencillo. Si 800 millones se fueron a través de estas inversiones desde el ISPOL, el mismo ISPOL cuenta con un fondo de cesantía, pero que no se encuentra allí, usted lo explicaba en su momento, economista, sino que está fuera de estas inversiones por un monto de alrededor de 15,000 millones de dólares. Entonces, la policía está solvente, no tiene por qué preocuparse frente a estos 800 perdidos. En el caso de la policía, es la única unidad de seguridad social que no funciona como el seguro general obligatorio y que no funciona como el ISVA. El fondo de cesantía en estas dos instituciones, en el seguro general, el IES y BIES, y también en el ISVA, está dentro de los institutos, mientras que la policía tiene dos instituciones porque el servicio de cesantía de la policía fue creada por ley por el general Rodríguez Gallo, que fundó la Escuela de Policía y que tiene muchísimos años de antigüedad para el retiro de los policías. Ahí también hay un buen fondo de inversiones que, gracias a Dios, no estaban en el ISPOL porque hubiera sido posiblemente mayor el perjuicio. Muy bien. Fernando, muchas gracias por su participación en nuestro programa. A usted y siempre a la orden. Espero que haya sido útil para orientar a la sociedad por medio de su importante medio de comunicación, del cual he tenido una respuesta de muchísima gente que le escucha permanentemente su testimonial de la vida nacional. Fernando, a las órdenes siempre. Fernando Mosquera Cortés, economista, con un doctorado en banca y finanzas, veedor ciudadano en seguridad social y expresidente de la Comisión de Inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en su participación aquí en nuestro programa.